Entonces voy a... Ya, profe, yo veo todas sus historias. Ay, Dios mío. Ok, qué vergüenza, qué desastre. Ay, Dios. Sí, es porque yo subo cosas bien random, gente. Yo subo cosas bien random. Sí, de verdad. Y bueno, gente, voy a proceder a compartir separatita. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, necesito que sí o sí me lo hagas saber. ¿De acuerdo? Así que, gente, será cuestión de darle, ¿ya? Será cuestión de darle. Ujú. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, siéntanse con toda la libertad del mundo para poder hacérmelo saber. ¿Ya? Gente, ¿alguien va a ir a Doja Cat? Yeah, yeah, I need to know. Wow. Claro. O no sé. To the devil. Dun, dun, dun. Bitch, I say what I say. Ah, claro, claro, por supuesto. Sí, gente, ando con Doja Cat a todas partes. Y bueno, gente, eh, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Me estoy refiriendo, por supuesto, al periodo ontológico. Y bien, gente, cuando estamos hablando del periodo ontológico, nos estamos refiriendo, mis estimados estudiantes, a un periodo que también puede ser reconocido, ¿de acuerdo? Con otros nombres, ¿está bien? Un periodo que puede ser reconocido con otros nombres. Como por ejemplo, se le puede llamar como periodo sistemático, periodo de los grandes sistemas, periodo clásico, hay varias formas de poder decirlo. Ahora, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia, la importancia, ¿no? mayúscula de este periodo? Bueno, este periodo es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos señores fundan nuestro sentido común. Estos señores de los que vamos a hablar hoy son demasiado influyentes en lo que respecta a la ciencia y a la filosofía. ¿Ya? Entonces vamos a poner por acá que en esta época surgen los dos filósofos más importantes, ajá, que fundan, vamos a poner por acá, ciencias, ajá, que fundan ciencias y son muy influyentes. Y bueno, gente, tenemos por ahí algunas apreciaciones críticas, ¿no? Tenemos por aquí algunas apreciaciones críticas, como por ejemplo, Gadamer decía que no hay desierto que no haya dicho ya Aristóteles. O Whitehead también decía, ¿no? La historia del pensamiento no es nada más que una serie de notas al pie de página de las obras de Platón y Aristóteles. Así que ya saben, otros nombres del periodo ontológico, periodo sistemático, de los grandes sistemas o clásico. Relevancia: en esta época surgen los dos filósofos más importantes que fundan ciencias y son muy influyentes. Hay que poner por acá que su influencia se sintió hasta ahora. Influencia por más de 2000 años, hasta el día de hoy. Y bueno, algunas apreciaciones críticas son las de Gadamer, por supuesto, la de Whitehead y bueno, gente, las de en general muchos pensadores. De acuerdo, mis estimados chicos. Eh, Ahora, mis estimados estudiantes, ¿qué va a pasar por acá? Si yo te hablo del periodo ontológico, pues el problema, el tema, va a ser el ontos. Va a ser el ontos. Bueno, gente, cuando yo te estoy hablando del ontos, ¿qué significa este concepto griego ontos? Ontos lo que significa es el ser, el fundamento y la estructura de la realidad. Acá hay una síntesis y superación de la filosofía anterior. Los filósofos ya no van a hablar solamente sobre la naturaleza, como pasaba en el periodo cosmológico, eh, ya no van a hablar solamente del ser humano y la ética, como pasaba en el periodo antropológico, no. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar con los filósofos? Ahora los filósofos van a hablar sobre la realidad en su conjunto. ¿Me doy a entender con esa idea? Los filósofos ahora van a hablar sobre la realidad en su conjunto, sobre qué es el ser, qué es la realidad en su conjunto. Y bien, mis estimados estudiantes, no sé, quiero dejar de compartir y quiero preguntarles algo, gente. Quiero dejar de compartirles y quiero preguntarles algo, ¿ya? A ver, escuchándome por aquí. Mm, Gente, una preguntita. Escúchenme, ¿ah? ¿Tú crees que existe un solo mundo o crees que aparte de este mundo existe otro mundo? ¿Qué dices tú?
¿Crees que solo existe la naturaleza o más allá de la naturaleza hay un cielo, un más allá? ¿Qué dices tú? Ya, gente, vamos a hacer algo. Pongan ahorita su manito, su like o su corazoncito a aquellas personas que creen que hay algo más allá. Ya, de acuerdo. Ahora, pongan su manito, ¿de acuerdo? Un más allá, pues, o sea, un Dios, o el cielo, o una vida después de la muerte, a eso me refiero. Ajá. Ahora, gente, continuando por acá, ahora, pongan ahí su manito, ahora pongan su manito, los que creen que solo existe este mundo, esta naturaleza y nada más. Solo existe este mundo, esta naturaleza y no existe nada más allá. Ya, los que al principio levantaron su manito, los que dijeron que aparte de este mundo existe otro mundo, un más allá y todo eso, bien, ellos estarían de acuerdo con Platón. ¿Me doy a entender con esa idea? Estos señores estarían de acuerdo con Platón, porque Platón piensa que no existe este solo mundo, sino existe otro mundo, un cielo, el mundo de las ideas, como él le llama. Mientras que Aristóteles considera que no, solamente existe este mundo, la naturaleza y nada más allá que eso. Me doy a entender con esa idea. Ahora, gente, continuando por acá, vamos a ver entonces por aquí, ¿sí? El problema o tema que va a haber en esta época es, como te decía, el problema del ontos, el problema del ser, el fundamento, la estructura de la realidad. Y aquí vamos a tener a Platón. Y para Platón, ¿qué cosa será el ser? El ser será el eidos, la idea, la forma, la idea, no la materia, ¿ya? Mientras que para Aristóteles el ser va a ser la ousia, la sustancia, ¿no? El compuesto indisoluble de materia y de forma, ¿ya? Por ejemplo, para Platón, ¿cuál sería el ser del hombre? Para Platón el ser del hombre sería su alma, esa es su forma, esa es su esencia. Mientras que para Aristóteles el ser del hombre sería su alma y no solo su alma, sino también su cuerpo. Ah, entonces, mis estimados estudiantes, ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos, gente. Entonces, ¿cuál va a ser el debate? ¿Cuál va a ser el debate existente en esta época? Pues el debate va a ser Platón, por supuesto, contra Aristóteles. El debate aquí va a ser protagonizado entre Platón contra Aristóteles. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto en el que se van a desarrollar estas ideas? Bueno, gente, nos ubicamos en Grecia, en la Grecia clásica, específicamente nos encontramos en Atenas. Tenemos, uno, la muerte de Sócrates. Tenemos dos, los sofistas siguen haciendo de las suyas. Tres, tenemos la guerra del Peloponeso, ¿de acuerdo?, entre Atenas y Esparta, que tiene como consecuencia una crisis cultural de la polis y de la democracia, y que Macedonia ascienda como la nueva líder, ¿no? Ya no será ni Atenas ni Esparta, sino será Macedonia, por supuesto, mis estimados estudiantes. Y bueno, por aquí, mis estimados estudiantes, vamos a ver por acá. Vamos a tener entonces por acá primeramente una pequeña caracterización personal, ¿de acuerdo? Vamos a tener primeramente, número uno, a modo de introducción, a modo de introducción, a modo de introducción, una presentación personal. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué cosa va a pasar por aquí? Pues bien, el origen de Platón va a ser el siguiente. Platón de Atenas. Platón es un seudónimo. Su nombre real no es Platón. ¿Cuál es su nombre real? ¿Cuál es su nombre verdadero? Bueno, mis estimados estudiantes, su nombre real es Aristóteles. Y Platón en realidad es un seudónimo, es un apodo. ¿Y mm, qué cosa es lo que significa este seudónimo, este apodo? Pues este seudónimo, este apodo, lo que significa es el de amplias espaldas. ¿Me doy a entender con esa idea? Platón, al igual que los griegos, desarrollaba bastante gimnasia, ¿de acuerdo? El tipo desarrollaba bastante gimnasia. Y el tipo era algo así como
tú no mete cabra, Saraman, bicha, una cosa así, ya estaba bien papeado, estaba bien fuerte Platón. Platón, de hecho, etimológicamente hablando, significa el de amplias espaldas, el de gruesas espaldas. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el origen de Platón? Bueno, Platón va a tener un origen aristócrata, ¿está bien? Platón va a tener un origen aristócrata, es decir, proviene de las altas capas de la sociedad, nace con ciertos privilegios. En un principio el tipo trató de dedicarse a la política, luego trató de dedicarse a la actividad literaria. Bueno, XD, no le fue muy bien, que digamos. Ahora, ¿quién va a ser su maestro? ¿Vale? Su maestro, mis queridos amigos, va a ser Sócrates. Sócrates de Atenas. Y el discípulo de Platón va a ser Aristóteles. Así que mira, Sócrates educa a Platón y Platón educa a Aristóteles. Y bueno, Platón va a fundar una escuela. ¿Y cuál va a ser la escuela que él va a fundar? Pues la escuela que va a fundar, mis estimados estudiantes, ¿va a ser cuál? Va a ser la academia. Platón va a fundar la academia. Y bueno, mis estimados estudiantes, pasa por ahí lo siguiente, ¿ya? Gente, la academia no solamente es ese lugar al que tú vas para formarte preuniversitariamente. ¿Me doy a entender con esa idea? Ahora, la academia en general corresponde a todo este sistema de instituciones que tiene como propósito divulgar el conocimiento, expandir el conocimiento. Por ejemplo, profesores en institutos, en universidades, en academias, ya, todos ellos serían académicos. Ya lo saben, mis estimados estudiantes, ya lo saben. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué cosa va a pasar por aquí? Platón funda la academia. Platón, pues, funda la primera especie de universidad que, digamos, se reconozca a nivel mundial. Y lo cierto es que en la academia se tenía una orientación metafísica y matemática. ¿Y a qué cosa me refiero cuando digo que tiene una orientación metafísica y matemática? Bueno, aquí estamos diciendo que hay una influencia, ¿no? Que hay una influencia pitagórica. ¿Qué cosa hacía Pitágoras en su secta pitagórica? Pues estudiaba matemáticas y temas como el alma, la conciencia, el más allá. Bueno, Platón en su academia hace exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuáles van a ser las obras? ¿Cuáles van a ser las obras que va a escribir Platón? Pues Platón va a escribir diálogos, diálogos y por supuesto cartas en donde usa mitos y alegorías. ¿Me doy a entender? Normalmente nosotros decimos que la filosofía es un paso, un salto, ¿no? Del mito a logos. Bueno, ¿qué cosa dice Platón? No es exactamente así. Platón utiliza muchos mitos, muchas metáforas para poder explicar sus ideas. Por supuesto, al igual que Sócrates, Platón desconfía de la escritura. Me doy a entender con esta idea, al igual que Sócrates, Platón desconfía de la escritura. Y de hecho, Platón en una de sus cartas dice, ¿no? Oye, yo todo mi conocimiento, toda mi verdad, eso no se puede comunicar por escrito. Es algo que solo se puede comunicar. ¿De qué manera? De manera oral, a través de la conversación directa. Por esa razón, Platón, cuando escribe filosofía, no escribe tratados filosóficos. ¿Qué escribe? Escribe diálogos. ¿De acuerdo? Y bueno, mis estimados estudiantes, por otro lado, vamos a tener a Aristóteles. Vale. ¿Y qué es lo que va a pasar con Aristóteles? Bueno, mis queridos amigos, con Aristóteles va a pasar lo siguiente, ¿ya? A ver, en el caso de Aristóteles, ¿de dónde proviene Aristóteles? Pues bueno, Aristóteles es extranjero. Tal como se decía en el griego de aquella época, el tipo era meteco. Ajá. ¿Y de dónde provenía? Provenía pues de Estagira, provenía de Macedonia. ¿Me doy a entender con esa idea, mis estimados chicos? Y bueno, ocurre que el padre de Aristóteles, está bien, va a ser Nicómaco. ¿Y quién era Nicómaco? Nicómaco era un médico de la corte de Macedonia. ¿Está bien? Vamos a poner entonces por acá que su padre, vamos a poner por acá que su padre, ¿qué pasaba con su padre? Su padre era Nicómaco. Nicómaco, quien era médico, ajá, de la corte de Macedonia. Médico de la corte de Macedonia. Médico cortesano de Macedonia. Muy bien, mis estimados chicos. Así que tú tienes al rey de Macedonia, tienes a su viejo, a su
padre de Aristóteles, quien era médico nicómaco, Aristóteles de hecho venía de toda una familia de médicos. Y bueno, como Aristóteles tenía un gran potencial, lo mandan a estudiar desde Macedonia a Atenas. ¿Bajo la tutela de quién? Bajo la tutela de Platón, quien va a ser su maestro. ¿Durante cuántos años? Durante 18 años. ¿Les doy a entender con esa idea? Y bueno, el asunto es que se supone que cuando fallece Platón, tendría que haberle dejado Platón la conducción de la academia a Aristóteles, pero en vez de dejársela a Aristóteles, se la deja a un tipo random, a un tal Espeusipo, a un tipo que sin gloria ni pena reconocemos, recordamos. ¿Por qué razón? Porque Aristóteles desde muy pequeño siempre le daba la contra a Platón, ¿de acuerdo? Y entonces Aristóteles se retira de la academia, está pues sin trabajo, y justo Filipo II, está bien, justo Filipo II, quien era rey de Macedonia, un rey bestial, descomunal, ¿no? Un tipo gigantesco, con una pierna más corta que la otra, que le faltaba un ojo, que tenía la piel y el rostro chamuscados, o sea, una bestia ya. El tipo dijo, oye, yo no voy a ser un buen padre, necesito que alguien, ¿no? Se encargue de la educación de mi hijo, ¿no? De un tal Alejandro, Alejandro, hijo de Filipo II. Y yo me acuerdo que mi médico personal tenía un hijo que era inteligentísimo, Aristóteles, y lo que voy a hacer es traerlo, lo voy a traer para que él se encargue de la educación de mi Alejandro. Ah, es así que Filipo II de Macedonia contrata a Aristóteles y Aristóteles ahora se convierte ¿en quién? En el maestro. ¿De quién? En el maestro de Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, que sin lugar a dudas es el máximo conquistador de la antigüedad, ¿verdad? Y por supuesto, ¿qué cosa va a pasar con Aristóteles? Pues Aristóteles va a fundar una escuela justo enfrente, ¿de acuerdo?, de la academia, y el lugar se va a llamar como el Liceo. Y a diferencia de la Academia de Platón, donde había una orientación metafísica y matemática, en el Liceo se tiene una orientación naturalista y científica. Los filósofos estudian la naturaleza. ¿Me doy a entender con esa idea? Y a los seguidores de esto, se les llamaba como, se les llamaba como peripatéticos. ¿Y por qué se les llamaba peripatéticos? Pues se les llamaba peripatéticos porque recibían clases deambulando, caminando por las calles. Claro, si Aristóteles viera mi clase, Aristóteles se horrorizaría, ¿no? Se supone que la filosofía tiene que entrar en contacto con la realidad, no alejarse de ella. Entonces, chicos, si yo voy a hablar, por ejemplo, en una clase de economía, pues tengo que ir al mercado. O si voy a hablar en una clase de animales, pues ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a la naturaleza, entablar un contacto con ellos mismos. Por eso los seguidores de Aristóteles se llaman los peripatéticos, porque estos señores recibían clases deambulando. Ya lo saben. Ahora a ver, entre las principales obras de Aristóteles, a diferencia de Platón, que escribe diálogos y escribe cartas, ¿qué va a pasar pues con Aristóteles? Pues Aristóteles escribe tratados y apuntes de clases. ¿Me doy a entender con esta idea, mis estimados chicos? ¿Eso está lo suficientemente claro? Imagino que sí. Mira, muchas de las obras originales de Aristóteles se perdieron. ¿Qué cosas nos quedaron? Sencillamente los apuntes de clase, que hacía él al preparar sus clases o que hacían sus alumnos. Muy bien. Así que, gente, con esto ya tenemos absolutamente todo claro. Con esto, Aristóteles creía en la escritura, sí, Aristóteles, claro. Aristóteles definitivamente. Él, ¿cómo se llama esto? Sí, sí cree en la escritura como tal. Por supuesto. Platón convierte a la filosofía en un género escrito, en un género literario. Porque Platón escribe obras teatrales filosóficas, diálogos. Y Aristóteles escribe tratados filosóficos con una mentalidad científica y analítica, rigurosa. ¿Mm? Por esa razón, las ideas de Aristóteles tienen un tono más seco, más científico, mientras que las ideas de Platón, pues bueno, es mucho más profundo, es mucho más complejo. Escribe diálogos filosóficos. Muy bien. Así que, gente, ya está.
Ya tenemos por aquí esta pequeña contraposición o presentación personal entre Platón y Aristóteles. Creo que la cuestión hasta aquí se encuentra lo suficientemente clara y ahora bajemos por aquí. A ver, gente, una consulta. ¿Ustedes han escuchado alguna vez del amor platónico? Sí. Gente, supuestamente, ¿qué es el amor platónico? Claro, gente. Que supuestamente, ¿qué es el amor platónico, gente? Amar a una persona sin conocerla. ¿Qué? Amar la idealización de una persona. Claro, perfecto, muy bien. Te voy a mostrar yo a mi amor platónico, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar por aquí a mi amor platónico, gente. Es un amor imposible. Sí, Es lo que es. wow, preciosa y talentosísima, por cierto. Bien, esa es la acepción clásica o la acepción general de amor platónico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del amor platónico, estamos hablando supuestamente de un amor ideal, perfecto, inalcanzable, ya. Sin embargo, si le preguntas al propio Platón, eso no es el amor platónico. ¿Me doy a entender con esa idea, mis estimados estudiantes? En realidad, el amor platónico para Platón es la forma en cómo Platón define a la filosofía. ¿Ustedes se acuerdan de casualidad de Dante Alighieri en la Divina Comedia? ¿Cómo Dante amaba a Beatriz? ¿Se acuerdan de eso? Ya, gente, ocurre que Dante ama a Beatriz y ese amor que tiene hacia Beatriz eleva su alma, lo lleva a buscar la verdad, lo lleva en la presencia mismísima de Dios, ¿no? Ahí está, gente, esa es la filosofía. La filosofía es una ascensión del alma desde lo aparente a lo real. Es amar y conocer las ideas, amar y buscar la verdad, amar y buscar el conocimiento. Eso en realidad es el eros platónico o el amor platónico. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, mis estimados estudiantes, si yo les comparto este video de Doja Cat, nos quedamos solamente en apariencias, en espectáculos, en imágenes. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurre? No, perra, no, no hagas bulla. Ah, qué incómodo, un rato. No hagas Profe, bulla. dele de comer al perro. Dime, no, ella va a dar clase conmigo. Ya está, aquí está. Ella se va a encargar de dar clase conmigo. Mm, eso. Mira, 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 cómo agarra zapatito. Me está dando beso. ¿Me das besito? ¿No besito? ¿No besito? Ah, ¿quieres que te sobe primero? Ah, ya. Muy bien. Bien, gente. Si yo te digo que mi amor platónico es Doja Cat, me estoy quedando solo a nivel de imagen, a nivel de show, a nivel de apariencia. No, perra, no. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que tenemos que entender cuando hablamos en realidad del amor platónico, no en el caso de Platón? No estamos hablando de un amor que se queda en la apariencia, en las imágenes, no, estamos hablando de un amor pues que te lleva hacia la verdad, que te lleva hacia el conocimiento. Por ejemplo, tú recibes clase de un buen profesor, el profesor te incita a investigar, a leer, y tú dejas de estar tanto en el celular, tanto en el videojuego y empiezas a leer, empiezas a investigar. No porque se te obligue, sino porque de verdad te nace hacerlo. ¿Me doy a entender? A eso nos referimos entonces cuando nosotros hablamos del amor platónico. Muy bien, mis estimados chicos. Entonces, continúo por acá. Profe, una Eso, pregunta. dímelo. Entonces, ¿Aristóteles tenía como amor platónico a su maestro Platón? Desde el mismo Platón diríamos que sí, por supuesto.
Desde el mismo Platón diríamos que sí. Claro, porque el amor platónico es un amor hacia la verdad y hacia el conocimiento. Es primeramente un amor hacia el cuerpo, un amor sexual, un amor erótico. Luego se trata de un amor hacia el alma, hacia la personalidad, que termina convirtiéndose luego en un amor hacia la verdad, hacia el conocimiento. Eso en realidad es el concepto de amor platónico. Ahora, en cambio, ¿qué va a pasar en el caso de Aristóteles? Pues en el caso de Aristóteles la filosofía va a ser otra cosa. ¿Qué va a ser la filosofía para Aristóteles? Pues para Aristóteles la filosofía va a ser una ciencia. La filosofía piensa e interpreta el mundo con una mentalidad científica. ¿Y qué es lo que estudia esta ciencia? Pues esta ciencia lo que estudia es los principios y las causas de todo lo existente. La filosofía se pregunta, ¿no? ¿Por qué todo es como es? Causas. ¿Y de dónde viene todo? Principios. Ya saben, mis estimados estudiantes. Ahora, ya tenemos por aquí lo que es la filosofía para estos señores, ¿de acuerdo? Ahora por aquí vamos a ver su ontología, ¿ya? ¿Qué cosa pues es lo que piensan sobre el ser? ¿Qué cosa es pues lo que conocen sobre lo real? ¿Ya? Así que vamos a poner por acá, vamos a poner ahora por acá su ontología. Vamos a ver, mis estimados chicos, cómo es que piensan estos señores. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto la película Matrix? ¿Han visto ustedes en alguna vez la película Matrix? No, de verdad, nunca han visto Matrix, gente. Gente, deberían, ¿ah? Probablemente sea la película más filosófica de la historia. La píldora es para un programa de rastreo. Les voy a poner por aquí una escena de una película, ¿ya? Les voy a poner por aquí, gente, la escena de una película, ¿de acuerdo? Y quiero, por favor, que la mediten con mucha atención. Diseñado para interrumpir tu... La píldora es para un programa de rastreo. Diseñado para interrumpir tu señal portadora para determinar tu ubicación. ¿Qué significa? Significa abrocha tu cinturón, Dorothy. Porque de Kansas puedes despedirte. Tulio, ¿nunca has tenido un sueño, Neo, el cual sientes que es real? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real? No puede ser. ¿Ser qué? ¿Ser real? Está reproduciendo. Hay poco. No, aún nada. Está helada. Helada. Necesitaremos una señal. Fibrilación. Hay poco ubicación. Ya casi lo ubicamos. Entrará el paro. Lo tengo. Ahora, tan ahora.
Ala, mano, qué buena película, de verdad. Qué buena película. Bien, los que han visto Matrix saben que es un peliculón. Y los que no han visto Matrix, pues por favor vean. ¿De acuerdo? Por favor. La película Matrix está inspirada, uno, en Descartes, cuando habla de los sueños y eso. Y dos, en Platón. El hecho de que no solamente existe un mundo falso, aparente, no. Existe un mundo real. Existe un mundo verdadero. Y eso es algo que Platón lo expresa mediante ¿qué cosa? Mediante la alegoría de la caverna, la teoría de las ideas que Platón expresa a través del mito de la caverna. Ahora, gente, ¿de qué cosa trata esta alegoría? ¿De qué cosa trata el mito de la caverna? Bueno, mis estimados estudiantes, trata de lo siguiente, algo que tiene que ver, como les digo, bastante con Matrix, ¿está bien? ¿De qué cosa trata? Pues trata de lo siguiente. No sé, imagínense, figúrense que nosotros vivimos aquí, que vivimos en lo más profundo, que vivimos en lo más oscuro de una caverna. Estamos aquí nosotros. Y estos hombres están encadenados por sus brazos, sus piernas, su cuello. ¿Y qué es lo único que ven? Lo único que ven estos hombres son unas sombras, unos reflejos, unas apariencias. ¿Provenientes de dónde? De un fuego, de una antorcha y de unos señores, de unos titiriteros, que lo que hacen es utilizar la luz de este fuego para poder proyectar estas sombras en esta pared. Y estos hombres creen que lo único real, lo único que existe son las sombras de esa pared. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasaría si por alguna razón fortuita uno de estos hombres en algún momento sale y es liberado? Se da cuenta que no solamente existe la caverna, sino que existe todo un mundo más allá. Claro, porque estos hombres que están acá viven, mueren, nacen ahí y creen que lo único que existe es eso, la caverna y esas sombras. Pero un buen día uno de estos hombres sale y se da cuenta que existe una salida de la caverna. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces, ¿qué cosa sería lo que pasaría? Al principio este hombre no lo creería. Los ojos de este hombre al principio no se adaptarían a la luz del sol. ¿Mm? Y entonces este hombre con el tiempo aprende a acostumbrarse a la luz del sol, ¿de acuerdo? Y se da cuenta, se acuerda de sus amigos que estaban atados, de sus amigos que se encontraban pues en la parte más profunda de la caverna. ¿Y qué cosa dice? Yo voy a bajar, voy a salvarlos, voy a rescatarlos de aquí, porque quiero que al igual que yo, conozcan lo que hay afuera de la caverna, que hay plantas, que hay un sol brillante y todo ello. Es así que un buen día este hombre baja nuevamente a la caverna y le dice a sus amigos, amigos, suéltense, libérense. Aparte de esta caverna, aparte de estas sombras y estas imágenes, existe, ¿qué cosa? Existe todo un mundo exterior. ¿No te has dado cuenta que estas sombras y estas imágenes son solamente los reflejos de unos titiriteros y de una antorcha? Esto no es real. Esto es aparente, es falso. En cambio, si sales de la caverna, eso es lo real, eso es lo verdadero. ¿Y qué es lo que le dicen los hombres? ¿No eres imbécil de casualidad? ¿Cómo me dices que aparte de esta cueva, de esta caverna y estas sombras, estas imágenes, cómo me dices que existe algo más? No, no existe nada más. Solamente existen estas sombras, estas apariencias, esta caverna. No existe nada más. Es así que los hombres empiezan a soltarse, empiezan a liberarse ellos mismos de sus cadenas. Pareciera que van a seguir al hombre que ha bajado por ellos a la salida de la caverna, ¿no? Pero en realidad, ¿para qué se sueltan? Para golpearlo, para escupir al hombre, para arañarlo. Y el pobre hombre tiene que emprender el camino de regreso solito. Y se da cuenta que salir de la caverna no es para todos. Mientras que los demás hombres, ellos solitos vuelven a ponerse las cadenas y vuelven a desperdiciar su vida viendo solamente estas sombras, viendo solamente estas imágenes. Bien, ¿qué es lo que trata de decir este mito? Yo me acuerdo que cuando estudié filosofía, mi examen final de filosofía antigua Platón, filosofía antigua 1 Platón, era que interprete al menos de 5 o 6 maneras distintas la alegoría de la caverna de Platón.
Me doy a entender con esa idea. Y hay muchos significados, pero por sobre todo el mayor significado es que esto representa la filosofía. Esto representa la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Ya te decía, es una ascensión del alma. El alma camina, camina por la caverna, hasta que finalmente, ¿qué? Hasta que finalmente sale de ella. La filosofía es rechazar las apariencias, rechazar las falsedades y buscar pues la verdad, buscar pues el conocimiento. ¿Me doy a entender con esta idea, mis estimados estudiantes? Rechazamos las apariencias y las superficialidades y salimos de la caverna y buscamos la verdad, el sol, buscamos el conocimiento. Ahora, eso representa la elevación del alma, tal como te estaba diciendo acá, ¿verdad? Que es la filosofía, es una ascensión o elevación del alma desde lo aparente a lo real. Salir de la caverna, como te decía. Salir de la caverna. Vamos a poner por acá. Salir de la caverna. Ahora, este mito, esta alegoría, también representa algo fundamental en el caso de Platón. ¿Qué cosa es lo que representa? Representa la diferencia entre dos mundos, porque Platón dice, no hay un solo mundo, existen dos mundos. Existe un mundo material, representado con la caverna, y un mundo ideal, representado con la salida de la caverna. Ya saben, mis estimados estudiantes, ya lo saben. Ahora, en la ontología de Platón, Platón va a ser un idealista y considera que hay dos mundos y cree que el mundo ideal es más real, es más verdadero que el mundo material. Gente, ¿ustedes alguna vez se han enamorado de alguien idealistamente? ¿Alguna vez ustedes han idealizado a una persona? F, es un paso necesario en la vida. ¿Qué se le puede hacer? Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué cosa les puedo decir, mis estimados amigos? Mira, cuando tú te enamoras de una persona, está la persona real, pero también está la idea que te haces de esta persona. ¿Y cómo es la idea? La idea es más perfecta, ¿no? La idea es más perfecta, más buena de lo que en realidad es esa persona. Y tú te enamoras de la idea que te haces de esa persona, no de esa persona con todos sus defectos. Bueno, mis estimados estudiantes, eso tiene que ver mucho con Platón. Platón dice que las ideas que se encuentran en otro mundo son más importantes que las cosas materiales que se encuentran en este mundo. Eso, existen dos mundos. Hay un mundo de ideas y hay un mundo de cosas. Esa es una diferencia fundamental, ¿no? Hay un mundo ideal y un mundo material. Como te decía, hay un mundo, mis estimados estudiantes, tal como te estaba diciendo, habitado por cosas, y hay otro mundo, como te digo, habitado por ideas. El mundo ideal está habitado por ideas, el mundo material está habitado por cosas. Ahora, ¿qué va a pasar por aquí? Pues lo que va a pasar, mis estimados amigos, va a ser lo siguiente. El mundo ideal va a ser el original, el real, el verdadero. Mientras que el mundo material va a ser una simple copia, una simple imitación del mundo ideal. El mundo ideal va a ser inteligible. ¿Y qué significa, mis estimados estudiantes, que sea inteligible? Que se capta con la razón. Mientras que el mundo material se capta con los sentidos, se capta con el cuerpo. Si el mundo ideal es pues real, es verdadero, ¿qué pasará con el mundo material? Pues será aparente, será falso. Eso nos lleva a una idea. Eso nos lleva a pensar que la realidad se capta con la razón. Las ideas, lo real, lo verdadero, se capta con la razón. Mientras que lo falso, que lo aparente, se capta con ¿qué? Se capta con los sentidos. Ya lo saben, mis estimados estudiantes. Así que ya saben, este mito representa el hecho de que según Aristóteles existen dos mundos. Ya lo saben, mis estimados amigos. El mundo ideal, como te decía, y por supuesto, el mundo material. Muy bien, gente. Entonces, hasta aquí necesito consultarles
la cuestión, ¿se encuentra lo suficientemente clara, amigos? Ya, perfecto, muy bien hecho. Muy bien hecho. Esa es la forma en cómo piensa la realidad Platón. Ahora vamos a tener por acá que para Platón, el ser, lo real, es la idea, el eidos. Y la esencia de las cosas es, como te decía, trascendente. O sea, la esencia de las cosas no está en este mundo, sino en otro mundo. Tú tienes por ahí tablet, celular, laptop. ¿Qué diría Platón? Tu celular, tu tablet, tu laptop, no es más que una copia o una imitación de la regla perfecta, no, de la tablet perfecta, del celular perfecto que se encuentra en el mundo de las ideas. Recuerden eso. Así que ya saben, el mundo ideal está habitado por ideas, ¿de acuerdo? El mundo ideal está habitado por ideas y las ideas, ¿qué cosas son? Las ideas, como les estaba diciendo, son los modelos de las cosas, son los modelos, mientras que el mundo material, ¿qué cosa pasa con el mundo material? Son imitaciones, son cosas. Las cosas son imitaciones o copias de las ideas. Ya saben, mis estimados estudiantes. Ojo por ahí con ese detalle. Ahora, mis estimados chicos, continuando por acá. En cambio, ¿qué es lo que va a pasar por aquí con Aristóteles? Aristóteles va a decir en su ontología, en su teoría del ser, su teoría de la realidad, va a decir que el ser es la sustancia, la usía, es decir, ahorita te voy a decir a qué me refiero con esto. Y si Platón es idealista, Aristóteles va a ser realista y naturalista. Si Platón parte de la idea de que hay dos mundos, Aristóteles parte de la idea de que existe un solo mundo. Profe, ¿puedo explicar eso? Claro, hijo. Volvamos a cuando tú te enamoras, ¿ya? Cuando tú te enamoras, te puedes enamorar de la idea que te haces de esa persona o de esa persona como tal. Aristóteles no se enamoraría de la idea perfecta que te haces de esa persona. Aristóteles no diría que la idea perfecta que te haces de esa persona es más real e importante que la persona en cuestión. ¿Qué es lo que diría Aristóteles? Pues lo que diría Aristóteles es que lo real, lo verdadero, no es la idea abstracta de la persona. No. Lo real, lo verdadero es la persona real y concreta, la que tiene imperfecciones, la que tiene un cuerpo, no la que es abstracta. Así que mientras Platón se enamoraría idealistamente, Aristóteles se enamoraría realistamente. Ahora, continuando por acá, otra diferencia. Platón dice que la esencia de las cosas es trascendente. La verdad, el ser, la esencia de las cosas está en otro mundo. En cambio, ¿qué diría Aristóteles? No, la verdad, la esencia, el ser de las cosas no está en este mundo. ¿Dónde está? No está en otro mundo. ¿Dónde está? En este mundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostré yo la película Matrix? Y el tipo despierta y se da cuenta que está metido en una urna con otros seres humanos peladitos y calatos. Ahí está. La verdad no está en este mundo, está en otro mundo. Platón parte de la idea de que hay dos mundos. En cambio, ¿qué dice Aristóteles? No hay un solo mundo. Un mundo real, concreto, que es la naturaleza y que el filósofo pues tiene que estudiar. Muy bien, gente. Entonces, continuando por acá. Vamos a tener entonces por aquí, mis estimados estudiantes, la teoría de la sustancia. ¿Me doy a entender? Si aquí tenemos la teoría de las ideas, pues aquí respectivamente vamos a tener otras teorías, ¿ya? Profesor, ¿y qué teorías vamos a tener? Pues esas teorías, mis queridos amigos, van a ser las siguientes. Primeramente, mis estimados amigos, en el caso de Aristóteles, ¿ah? Ojo, ¿qué cosa va a pensar Aristóteles? Pues bien, Aristóteles va a hacer una crítica y rechazo a la teoría de las ideas. Profesor, ¿y por qué Aristóteles va a hacer una crítica y un rechazo a la teoría de las ideas? Bastante sencillo, porque según Aristóteles, las ideas no explican
ni el origen, ni el movimiento de las cosas. Ahí está. Las ideas no explican ni el origen ni el movimiento de las cosas. Así que, mis estimados estudiantes, recordemos que para Aristóteles, la filosofía es el estudio de los principios y las causas de todo lo existente. Esos principios y esas causas que va a proporcionar Aristóteles sí explican el origen, sí explican el movimiento de las cosas. Así que, ¿cuáles van a ser esos principios? ¿Cuáles van a ser esas causas? Procedo a compartir a continuación. Vamos a tener primeramente nosotros, vamos a tener a Dios en el pensamiento aristotélico. Y bueno, gente, ¿quién va a ser Dios en el pensamiento aristotélico? Pues vamos a tener por acá a la teoría del primer motor inmóvil. Teoría del primer motor inmóvil. Vale, ¿y a qué cosa nos referimos con eso de la teoría del primer motor inmóvil? Vale, gente, a lo que nosotros nos estamos refiriendo, mis estimados amigos, es a lo siguiente, ¿ya? A lo que nosotros nos estamos refiriendo, mis estimados estudiantes, es que en Aristóteles todo está en movimiento, pero nada puede darse el movimiento a sí mismo, nada puede darse el ser a sí mismo. Si vamos hasta el infinito, no vamos a encontrar algo, ¿entiendes? Así que hay la necesidad de postular un primer principio. Un ser que mueva todo, pero que no sea movido por nadie. Y ese es el primer motor inmóvil, ¿está bien? Ese, mis estimados chicos, es el primer motor inmóvil. Como te digo, mueve todo, pero nada lo mueve a él. Es como les decía, Dios en el pensamiento aristotélico. ¿Me doy a entender? Ahora, mis estimados estudiantes, aparte de la teoría del primer motor inmóvil, vamos a tener nosotros por acá la teoría de la sustancia, llamada también teoría del hilemorfismo. Vale, ¿qué es lo que va a proponer esto? Lo que va a proponer esto va a ser lo siguiente. Ocurre que, mis estimados estudiantes, según la opinión de Aristóteles, todo lo que existe, ¿qué es todo lo que existe? Según Aristóteles, todo lo que existe, es decir, el ser, lo real, ¿qué cosa es? Es un compuesto que es indisoluble. Es un compuesto indisoluble e inseparable de dos principios. Inseparable de dos principios. Profesor, ¿y cuáles van a ser esos dos principios? Esos dos principios demasiado importantes, gente, van a ser los siguientes. Me estoy refiriendo, por supuesto, a materia y a forma. El ser, lo real, lo que existe, es la unión o el compuesto de ¿qué cosa? De materia y de forma. ¿Qué cosa piensa Platón? Platón solamente piensa en la forma, en la idea de las cosas. Pero para poder conocer las cosas realmente, ¿qué necesito conocer? Su materia. Necesito conocerlas pues de manera concreta. ¿Me doy a entender con esa idea, mis estimados estudiantes? Eso de ahí es demasiado importante, ¿eh? Mira, para poder conocer este libro, ¿qué cosa es lo que diría Platón? Solamente tienes que conocer la idea, la forma de este libro. Pero Aristóteles, ¿qué cosa te diría? Aristóteles te diría que lo que es este libro no solo es la idea, es también la materia, es también de qué está hecho. Así que mientras Aristóteles planea conocer las cosas de una manera abstracta, mientras que Platón dice que el ser, lo real, es lo abstracto, lo mental, lo ideal, en cambio Aristóteles, ¿qué cosa es lo que va a decir? No, lo real, lo verdadero es lo natural, lo concreto. Allá. Entonces, mis estimados estudiantes, ya tenemos por acá, número 1, la teoría de las ideas de Platón. 2, la teoría del primer motor inmóvil, la teoría de la sustancia, y por supuesto, gente, esto de acá es demasiado importante. Esto de acá, mis estimados amigos, es demasiado importante, por favor. Esto es demasiado importante, gente. ¿Me estoy refiriendo a qué cosa? Me estoy refiriendo, mis estimados estudiantitos, a la teoría de las 4 causas. Gente, lo que son las cosas está determinado por sus causas.
Quiero conocer algo. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que conocer sus causas. Eso de ahí es demasiado, demasiado importante, por favor. Demasiado, demasiado importante, mis estimados amigos. Todo lo que existe es sustancia, materia y forma, que tiene, ¿qué cosa? Que tiene 4 causas. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿cuáles van a ser esas 4 causas? Bueno, mis estimados estudiantes, esas 4 causas, mis queridos amiguitos, van a ser las siguientes, ¿ya? Miren, te pongo por aquí de frente el ejemplo, ¿ya? Te pongo por aquí de frente el ejemplo para que la cuestión quede lo suficientemente clara. Aquí vamos a tener una casita. Vale, ¿qué es lo que va a pasar por aquí con esta casita? Bien, con esta casita lo que va a pasar es lo siguiente. Esta casa tiene una causa formal, unos planos, unos diseños arquitectónicos. Si no hubiera esos planos o esos diseños, solamente tendríamos materiales, solamente tendríamos piedra, madera, mármol, pero no tendríamos una casa. Ahora, si solamente tengo la idea o la forma de la casa, tampoco tendría una casa, porque para ello necesito de la materia. Como te decía, el ser, lo real, es el compuesto de materia y de forma. Ahora, gente, la causa formal de la casa, de este Partenón, de este hogar, bueno, ¿sería qué cosa? Sus planos o diseños arquitectónicos. La causa material, ¿de qué se encuentra hecho? Ahora, la causa eficiente. Recuerda que en Aristóteles todo está en movimiento. Nada puede darse el movimiento o el ser a sí mismo. Así que debe de haber un ser que haga que la casa surja, porque la casa no se puede hacer así solita. Algo o alguien debe hacer la casa. En este caso, ¿quién sería el que hace la casa? El picapedrero, el obrero, el trabajador, el ingeniero. Ahora, todo lo que existe, según Aristóteles, tiene una finalidad. Todo lo que existe tiene una razón de ser, una causa final, es decir, ya está, pues. ¿Y cuál sería la causa final de este Partenón, de este templo, de esta casita? Sería ser una vivienda, ser un hogar donde uno pueda estar digna y tranquilamente, como ese señor que está ahí tiradito. Ya está. Esa es la teoría de las 4 causas de Aristóteles. El ser es determinado por 4 causas y para poder conocer al ser es necesario conocer sus 4 causas. ¿Y cuáles son esas 4 causas? Pues, causa formal. ¿Qué es algo? Su esencia, su definición. Causa material. Su base física, el sustrato, la materia, ¿de qué está hecho? Causa eficiente. Es el responsable u origen del movimiento. ¿Quién lo hizo? ¿De dónde surgió? Aprovecho para decirte que para Aristóteles todo está en movimiento. La realidad es movimiento. Y Aristóteles entiende el movimiento como el paso de la potencia al acto. Potencia, lo que puede ser algo. Acto, lo que algo ya es. Los materiales de esta casa en acto son materiales, pero en potencia son una casa. El que hace que pasemos de la potencia al acto, esa es la causa eficiente. El que hace que los materiales dejen de ser casa en potencia y se convierten en casa en acto, esa es la causa eficiente, llamada también causa agente. Ya está, causa eficiente o agente. O agente. ¿Qué es la causa eficiente o agente? Es el responsable u origen del movimiento. Que responde a la pregunta, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde surgió? Y recuerda que Aristóteles define el movimiento como el paso de la potencia al acto. Y por último, tendríamos a la causa final. ¿Y qué es la causa final? Es el propósito. Es la razón de ser de algo. ¿Para qué se hace? ¿Qué propósito tiene? Pues vivir, alquilarla. Ese es un concepto importantísimo en Aristóteles, por favor. Hoy decimos que la realidad es absurda, caótica, que el mundo no tiene sentido. Bueno, ¿qué dice Aristóteles? No, mano, no es así. Todo lo que existe tiene un propósito. Todo lo que existe tiene una razón de ser. A eso se le llama telos. Profe, ¿y qué es telos?
Hostal de mala muerte al paso, no. Telos lo que significa es fin y bien al mismo tiempo. Todas las cosas apuntan hacia un bien. Todas las cosas apuntan hacia un fin. Por eso se dice que la filosofía de Aristóteles es teleológica. Todo apunta hacia una finalidad que es su bien. Ya está, todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí necesito preguntarles. Ya está, hasta aquí. Miren, ya está la ontología de estos dos señores. Hasta acá necesito preguntarles, gente. ¿La cuestión se encuentra lo suficientemente clara? Ya, muy bien. Ahora, mis estimados estudiantes, vamos a hablar de la nociología, ¿de acuerdo? Vamos a hablar por acá de la nociología de estos señores. Chicos, escuchen por aquí. Cuestión por acá muy importante. Chicos, al hablar de la nociología de Platón, hay que decir lo siguiente. Hay que decir que para Platón, el mundo ideal, ¿cómo es que se conoce el mundo ideal? El mundo ideal se conoce con la razón. Y acá, ¿cómo se le llama al conocimiento derivado de la razón? Se le llama episteme. ¿Y qué es la episteme? La episteme es la verdad, es la ciencia, es el conocimiento de tipo universal. En cambio, el mundo sensible, ¿cómo se capta el mundo sensible? Pues se capta con los sentidos. Y el conocimiento que se forma es la doxa. Profesor, ¿y qué es la doxa? La doxa son las opiniones, es la opinión, la cual es cambiante, la cual es relativa. Mis estimados estudiantes, ¿qué cosa es lo que te diría entonces Platón? Platón te diría que el conocimiento solo es posible con la razón, no con los sentidos. Los sentidos mienten, los sentidos manipulan, los sentidos engañan. Ahora, tenemos por acá un pequeño problema. Gente, si es que yo estoy en el mundo material, si tú y yo estamos en el mundo material, pero el conocimiento real y verdadero proviene del mundo ideal, entonces, ¿cómo es posible tener conocimiento? Bueno, Platón propone la teoría de la reminiscencia. ¿Y en qué consiste esto de la teoría de la reminiscencia? Bueno, reminiscencia es una palabra griega que lo que significa es, no, bótalo por favor, Fabricio. Recordar, anamnesis, recordar, reminiscencia, recordar. Dice Platón que tu alma ya existía antes en el mundo de las ideas. Tu alma ya lo sabía todo. Pero tuviste la muy mala suerte de nacer después que tus papás hayan tenido un descuido. Y ahora tu alma fue expulsada desde el mundo de las ideas al mundo sensible, al mundo terrenal, material, acá donde nosotros estamos. Y todo lo que tú ya sabías, pues lo olvidaste. Así que, mis estimados estudiantes, según Platón, todo conocimiento es en realidad un recuerdo del mundo ideal. Todo conocimiento es un recuerdo de lo que tú ya sabías en el mundo de las ideas. Para Platón, conocer es recordar. Ahora, vamos a ver por acá, mis estimados estudiantes, la teoría del conocimiento según Aristóteles. Para Aristóteles, conocer es algo que depende de la razón y de los sentidos. Para Aristóteles, conocer, ¿qué pasa con el conocer? Conocer, según Aristóteles, es lo mismo que experimentar. Cuando yo hablo de experimentar, pues, ¿a qué cosa me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, pues, mis estimados estudiantes, a lo siguiente. Me estoy refiriendo, pues, a observar. Me estoy refiriendo, pues, mis estimados estudiantes, ¿a qué cosa? Me estoy refiriendo a sentir. A eso, mis estimados estudiantes. Y conforme a la teoría de la sustancia, ¿cómo se conoce
La materia de las cosas, la materia de las cosas se conoce a través de los sentidos. ¿Y cómo es que se conoce la forma de las cosas? Pues la forma de las cosas, su esencia, se conoce a través de la razón. Primeramente, lo que nosotros hacemos es ver la cosa completa. Y luego, la razón lo que hace es abstraer la materia de la forma. ¿Me doy a entender con esa idea? Entonces, según Aristóteles, para conocer se necesita tanto de la razón como de la observación, es decir, de la experiencia, de los sentidos. Muy bien, mis estimados chicos, muy bien. Así que chicos, creo que hasta aquí no debe de haber algún problema. Creo que la cuestión, como les digo, está demasiado elemental, ¿ya? Así que gente, por aquí necesito consultarles. ¿La cuestión se encuentra lo suficientemente clara hasta acá? Ya, perfecto, muy bien. Así que ya saben, ya tenemos la teoría del conocimiento de Platón y la teoría del conocimiento de Aristóteles. Muy bien. Sería bueno también hablar de la ética de Aristóteles, ¿de acuerdo? Recuerda que en Aristóteles todo tiene una causa final. ¿Y cuál es la causa final del hombre? La felicidad. El fin del hombre es la felicidad. Y en griego esto se dice eudaimonía. Así que el fin o bien del hombre es la felicidad. Y el medio para lograrla es la virtud, entendida como buenos hábitos, como buenas costumbres. ¿Y qué tipos de virtudes hay? Pues existen las virtudes éticas. ¿Y en qué consisten las virtudes éticas? Que entre los extremos, dice Aristóteles, ¿qué cosa es lo que tienes que escoger? La mitad, el justo medio. Y existen las virtudes ya no éticas, virtudes teóricas relacionadas al conocimiento. ¿Y qué dice Aristóteles? Para tener una vida buena, has de vivir una vida racional y contemplativa. Una vida dedicada al estudio y a la búsqueda del conocimiento, que esa es pues la máxima actividad del alma. Y claro, si se ponen a pensar, Aristóteles tiene por aquí bastante razón, hijo. Buenos hábitos. Lo que a ti te define no son tus arranques de entusiasmo en mitad de la madrugada, diciendo, ahora sí voy a cambiar mi vida, ahora sí voy a hacer las cosas en serio. No, lo que a ti te define en realidad son los hábitos que repites de manera constante y sostenida. Eso mismo, lo que haces con tu tiempo libre, lo que haces con tus pequeños pedazos de tiempo todo el día, eso es lo que en realidad a ti te define como tal. ¿Mm? Así que, mis estimados estudiantes, Aristóteles, ¿quieres ser feliz? Ten buenos hábitos. Entre los extremos, escoge el justo medio. ¿Qué es la virtud? El justo medio relativo a cada uno de nosotros. Entre estudiar demasiado y no estudiar nada, estudia lo justo y lo necesario. Vas a una fiesta, entre tomar demasiado y no tomar nada, toma lo justo y lo necesario. Y por supuesto, en vez de vivir una vida dedicada al placer, a la búsqueda de emociones intensas, pues vive una vida dedicada al estudio, que eso es lo propiamente más humano que puedes hacer. Muy bien. Y ahora, mis estimados estudiantes, ya para poder terminar de acuerdo con estas cositas, mis queridos amigos, vamos a hablar ahora de qué cosa. Vamos a hablar ahora de la antropología de Platón y de la antropología de Aristóteles, ¿ya? Y con eso, gente, estaríamos concluyendo la clase. A ver, gente. Deme por acá un pequeño minutito. Déjeme ver si encuentro por acá una buena imagen. Ah, no está. Mm, mm.
Ya está, gente. Amigos, ¿pueden ver de casualidad esta preciosa imagen que les voy a compartir a continuación? Aquí. ¿Pueden ver esa imagen de un hombre que tiene dos caballos? ¿La pueden ver, mis queridos amigos? Perfecto. Yo, como te comenté, Platón utiliza muchos mitos para poder explicar su pensamiento. Y este es uno de esos casos. Mira, existe un auriga, existe, es decir, un hombre que conduce un coche tirado por caballos. El tipo obviamente quiere seguir de frente. Sin embargo, ¿qué pasa con los caballos? Uno de los caballos es malcriado, pero cuando la razón se pone fuerte, el caballo obedece. Este primer caballo obedece, pero el otro caballo, por más que la razón quiera gobernar, ¿no? Por más que quiera ir de frente, ¿qué es lo que hace este caballo? Se va hacia cualquier otro lugar. Y al final este señor, en vez de ir de frente, termina yendo en zigzag y a veces retrocediendo. Eso, profesor, ¿qué cosa es lo que representa? Eso lo que representa son los tres tipos o las tres partes del alma que existen en el caso de Platón. Según Platón, existen tres clases de alma. ¿Cuáles van a ser esas tres clases de alma? Alma racional, alma irascible y alma concupiscible. El ser humano tiene las tres. El hombre es un alma aprisionada en el cuerpo y el alma, al encontrarse con el cuerpo, se reparte entre los miembros, entre las partes del cuerpo, es decir, y el ser humano tiene tres cosas. Tenemos razón, valor y deseo. El alma racional se encuentra ¿dónde? Se encuentra en tu cabeza. El alma irascible se encuentra en el pecho, en los brazos, en el corazón. Y el alma concupiscible se encuentra en el vientre y en el bajo vientre. Y ahora, ¿de qué se encarga cada una de estas partes del alma? Pues se encarga de lo siguiente, ¿está bien? Miren, chicos, un momentito. Vamos a borrar esto. Y vamos a ponerlo así, un momentito. Vamos a bajar esto. Y vamos a hacer por acá un dibujo. Aquí tienes una personita. Y la vamos a partir, excelente. En el vientre y en el bajo vientre vas a tener el alma concupiscible. ¿Responsable de qué cosa? Ya te decía. Responsable de los deseos. El alma concupiscible es responsable de los deseos. El alma irascible. Pues el alma irascible es responsable del valor, de la fuerza, de las pasiones. ¿Y dónde pues es que se encuentra? Se encuentra pues, mis estimados estudiantes, en el pecho y en los brazos, en el corazón. Y el alma racional, que se encarga de la razón, que se encarga de la inteligencia, pues ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la cabeza. ¿Y qué cosa lo que dice Platón? Este señor de acá, este auriga, tiene que imponerse sobre los dos caballos. La sabiduría, la razón, tiene que gobernar al alma racional y el alma irascible. Y el alma irascible y el alma concupiscible, el valor y las pasiones del hombre, tienen que ser gobernados, obedecer, dejarse gobernar por el alma racional. Dicho de otra manera, es la cabeza la que debe de gobernar sobre las otras partes del cuerpo. ¿Qué es lo que deben hacer las otras partes del cuerpo? Deben de ser minimizadas. Tienen que ser domesticadas. Y uno ha de vivir una vida plenamente racional. ¿Me doy a entender con esa idea? Así que recordemos, en la antropología de Platón,
Platón va a tener una concepción espiritualista donde concibe que el hombre es un alma aprisionada en la prisión del cuerpo y el alma pues es inmortal, transmigra y a partir de la alegoría del auriga, ¿qué cosa es lo que contaba Platón? Cómo es que hay tres almas, ¿verdad? Y ahora, en cambio, ¿qué va a pensar Aristóteles? Bueno, Aristóteles, en cambio, va a tener una concepción naturalista del ser humano, en donde va a creer, ¿qué cosa? Que el hombre, al igual que todo, es la unión de materia y forma. Pero recuerda que la materia y forma son indisolubles, son inseparables. No puede haber materia sin forma, ni forma sin alma. No puede haber materia sin forma, ni forma sin materia. O dicho de otra manera, no puede haber cuerpo sin alma, ni alma sin cuerpo. Por lo que si es que para Platón el hombre es un alma inmortal, en cambio para Aristóteles el hombre será un ser mortal. Y específicamente, ¿qué será el hombre? Un animal político. Entiéndase, racional y social por naturaleza. Ahora, precisión importante. Esta definición no incluye a las mujeres, no incluye a los esclavos y no incluye a los bárbaros. Ahora, necesito preguntarte, ¿te pongo un video en TikTok mío que salió en Aula 20 que te explica la razón o quieres que ahorita te lo explique así oralmente? ¿Qué quisieras? ¿Qué quisieras? Te pongo el video entonces. ¿Sabías que Ya, está bien. Está entonces bastante bien. Eh, a ver, gente. Ay, ¿cómo hago para la, qué la, gente, qué la? Claro, aquí está. Voy a compartirte entonces un videíto de TikTok. ¿Ya? ¿Sabías que el día A ver, estoy compartiéndote algo. ¿Sabías que el día de hoy muchas de las ideas del gran Aristóteles serían en extremo funables? Soy Fernando Torrico, maestro de filosofía en Aula 20 y te voy a explicar el porqué de este pequeño dato perturbador. Conforme a lo que nos dice Aristóteles, el hombre es definido como un son político, racional y social por naturaleza. Esa definición no incluye ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los bárbaros. Respecto a las mujeres, conforme a la filosofía de Aristóteles, donde todo tiene una finalidad, si el ser humano se desarrolla de manera completa, sale varón. Si se desarrolla incompletamente, sale mujer, por lo que la mujer es un varón incompleto. El hombre es racional y social, la mujer es emocional y tiende a la discordia. Por eso la mujer, según Aristóteles, habría de ser gobernada por el varón. En relación a los esclavos, Aristóteles consideraba que la esclavitud era natural. Hay gente que nace para gobernar y hay gente que nace para ser gobernada. Estas ideas de la servidumbre natural, la esclavitud, fueron utilizadas para legitimar y justificar la conquista de América. Aparecen en el Tratado de las Justas Causas de la Guerra contra los Indios, de Continencia Sepúlveda, y en la Historia Natural y Moral de las Indias, del padre de toda costa. La filosofía es una reflexión desentendida o abstracta sobre la realidad, más bien corresponde a una reflexión sobre cómo pensamos la realidad, cómo nos hemos pensado y tratado a nosotros mismos. Si quieres... Muy bien, gente. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que acababa de decir? Lo que acababa de decir es que, como debes recordar en Aristóteles, según Aristóteles, todo tiende a una finalidad. Y cuando el ser humano se desarrolla de manera incompleta, por alguna razón, pues sale mujer. Me doy a entender con esa idea. Aristóteles considera que el ser humano, plenamente racional, social, es decir, plenamente humano, es el varón. Mientras que la mujer es un varón a medias, es un varón incompleto. Por esa razón el hombre es racional y social, mientras que la mujer es emocional y tiende a la discordia, según Aristóteles. Profesor, usted está defendiendo a Aristóteles, ¿no? Estoy reconociendo que el conocimiento es una construcción social e histórica y que a pesar que hoy sabemos que esas ideas son falsas, pues qué cosa es lo que ocurre. Sin embargo, esas ideas siguen siendo muy influyentes.
La cuestión no es qué es la verdad, sino cómo se piensa lo que se dice que es verdad. Claro, definitivamente la biología y la ciencia dicen otras cosas hoy, pero la gente en la práctica sigue creyendo muchas de las ideas que creía Aristóteles. Así que, mis estimados estudiantes, con esto habríamos concluido todo. Ahora, gente, hasta este momento, yo necesito consultarles. Gente, hasta aquí. ¿Puedo suponer que todo se encuentra lo suficientemente claro? Ya, perfecto, muy bien. Muy bien, gente. Entonces, miren, o sea, hay un montón de cosas para poder hablarles, ¿ya? Esto les voy a pasar después, pero hemos hecho bastante, ¿ah? Ahora vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿vale? Y por favor, cualquier duda, normal, me lo hacen saber. Ah, de hecho, la separata de filosofía antigua, eso ya les pasé la semana pasada. Es una separata para 3 clases. Sí, 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 así que normal. A ver, voy a sacar mi separato un momentito. Denme un minutito. Bien, ya encontré la separata y ahora Dafne me pregunta, profesor, ¿y si ha leído todos sus libros? Sí, sí, en menor o mayor medida, pero sí. Conozco muy bien cada resquicio de mi biblioteca. Ujú. Sí, sí puedo hacerlo, descuido. Claro. De hecho, es algo que se encuentra siempre en constante revisión. De hecho, no quiero sonar mal, pero hay algo que a mí me llega bastante. Que cuando yo participo en mis videos de TikTok, la gente dice, no, el profe está leyendo. No, yo soy así. Yo leo, asimilo bastante información, me nace de verdad investigar y culturizarme. Em, y bueno, el problema es que la gente es demasiado ignorante y la gente está acostumbrada a tipos que no saben más de 300 palabras vulgares de perreo y de trap. Y cuando hay alguien que viene con un mínimo considerable de cultura, la gente cree que bueno, que uno está leyendo, cuando no, no es así. ¿Mm? Ahora, gente, sí, por supuesto, es que tengo que pensar, pues, ¿no? Tengo que pensar, ¿qué crees? ¿Crees que pensar es fácil? ¿Mm? Claro, no, el contrato visual es complicado. Ahora, gente, vamos a empezar a responder por acá unas cuantas preguntitas. Y a ver, gente, vamos a ver entonces por acá algunas preguntitas. Y o sea, no me llega por mí, ¿sabes por qué? Porque me llega porque la sociedad no es capaz de tener alguna confianza o algún reconocimiento respecto al conocimiento. Por eso, me, me doy a entender con esa idea. Eso, el conocimiento es una anomalía, es algo que merece ser observado como algo reprobable, tachable. No sé, no debería de ser así. Bueno, viendo por acá. ¿Cómo denomina, o sea, de qué manera nombra
el fundador del idealismo, Platón, a las entidades materiales que se captan con los sentidos. Eso, lo que es material, lo que se capta con los sentidos, ¿cómo es que se capta? Por supuesto, se les llama entidades sensibles, cosas, por supuesto. Los sentidos, el cuerpo, captan las cosas, mientras que la razón capta las ideas. Es algo bastante lógico. Así que por aquí la respuesta va a ser elefante. Ujú. Em, claro, da cólera, hijo, da cólera de verdad. No sé, se queda mirando un punto fijo. Sí, es cierto, pero es porque uno tiene que acumular mucha información. Es como cuando Goku acumula ki, ¿entiendes? ¿Mm? Ahora, gente, número 2. Según la nociología, o sea, según la teoría del conocimiento de Aristóteles, ¿cómo se captarían las cosas? Las cosas, ¿cómo se captan las cosas? No hablamos de las ideas, hablamos de las cosas. Por supuesto, los sentidos, por supuesto. Las cosas, las entidades materiales, se captan a través de los sentidos, por supuesto. Ujú. Ahora, gente, viendo por acá. Número 3. Es el alma que, según Platón, estaría canalizada por el cuidado de la polis en tiempos de paz, velando por su orden y en tiempos de guerra, luchando contra agresores externos. Estamos hablando del alma responsable de la fuerza, de las pasiones. ¿Qué alma será? ¿Alma concupiscible, racional o irascible? ¿Qué dirán ustedes? Por supuesto, irascible, por supuesto, definitivamente, porque se encarga de la ira, de la fuerza, muy bien hecho. Ahora, número 4. ¿De qué filósofo adquiere Platón su teoría de la migración del alma a otro cuerpo? La teoría de la inmortalidad del alma. El alma, como te digo, tiene un más allá. Por supuesto, la coge de Pitágoras, por supuesto. La migración del alma a otro cuerpo, la metempsicosis, la transmigración, por supuesto. Estamos hablando por aquí de Pitágoras. Excelente, muy bien hecho, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ahora, viendo por acá, número 5. Número 5. Filósofo, bueno, aquí está mal formulado, así que tacho esto. Ahora sí. Defensor de su palabra y sabiduría, confirmando todo esto tras dejarse matar por la cicuta. Es también relacionado por el aforismo, por la frase siguiente. El hombre es un alma atrapada en un cuerpo. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Sócrates. Muy bien hecho. Aquí nos estamos refiriendo a Sócrates. Muy bien. Ahora, la filosofía es una dialéctica. ¿Está bien? La filosofía es una dialéctica, ¿de acuerdo? O sea, la filosofía es una actividad basada en el diálogo que aspira a las ideas. Eso, la filosofía aspira a las ideas, el amor platónico, dejando de lado las apariencias, dejando de lado las apariencias y los engaños provenientes de los sentidos. Eso, los sentidos mienten, los sentidos engañan. Solo mediante la razón llevada por la dialéctica, mediante el diálogo, se puede lograr conocer lo universal. ¿Según qué filósofo? ¿Hegel, Marx o Platón? ¿De qué filósofo estamos hablando? Por supuesto, nos estamos refiriendo a Platón. Claro, ¿en qué momento en esta clase hemos hablado de Hegel o Marx? Es Platón. Así que 6 casa. Muy bien. Eh, ahora, número 7. No, ojo, la que no, la que no. No es una característica del mundo de las cosas, según Platón. El mundo de las cosas, el mundo material. Claro, perfectas.
Son las ideas las que son perfectas, en cambio las cosas son imperfectas, copias o imitaciones de las ideas que se encuentran en el mundo de las ideas. Ahora, número 8. Según Platón, el alma, ¿qué pasa con el alma? Es depositaria de facultades como la razón, pero esta, o sea, el alma, no está sujeta a aprender desde las apariencias, sino más bien de poder encontrar los nexos con lo ideal. O sea, tú tienes que encontrar los nexos con lo ideal. Hay algo en ti que te conecta con lo ideal. ¿Cómo será posible eso? ¿Cómo es posible el conocimiento? Porque el alma es mortal, porque no puede conocer. Claro, dedo, por supuesto, dedo. El alma recuerda. El conocimiento es un recuerdo de lo que tú ya sabías, ¿no? En el otro mundo. ¿Mm? Ahora, el mito de la caverna de Platón, ¿a qué alude principalmente? ¿De qué habla principalmente el mito de la caverna de Platón? Ante todo por aquí, se habla de la naturaleza del conocimiento. Ante todo se habla de ello. ¿Cómo es que el conocimiento asciende? ¿Cómo es que el conocimiento sube de la caverna, del mundo material, al mundo ideal? Por supuesto, muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Ahora, gente, vamos por aquí a la número 10 y con esto concluimos, ¿ya? Según Platón, las ideas son de naturaleza, por ello no son detectadas por, o sea, las ideas tienen unas características y por esas características no son detectadas por, o sea, acá tiene que estar los sentidos y la razón. Y hay algo que no pueden captar los sentidos y la razón. ¿Cómo son las ideas? ¿Qué características tienen las ideas por las que no pueden ser captadas por la razón? Por supuesto. Beso, inmaterial e inteligible. Las ideas tienen una naturaleza inmaterial e inteligible y por esa razón no pueden captarla los sentidos. Brutal. Excelente, gente. Excelente. Muy bien, gente. Entonces, hasta este momento necesito consultarles. ¿Puedo suponer que está todo lo suficientemente clarito hasta acá? Bien, gente. Bueno, gente, les voy a pasar entonces los materialitos, ¿ya? Eh, Voy a compartirlo a su tutora. Gracias de verdad por escucharme. El tema es exigente, pero lo hemos hecho bastante bien. Así que, gente, por favor, un fuerte abrazo a la distancia, ¿ya? Cuídense mucho, gente. Gracias por sus buenos comentarios y gracias por todo, ¿sí? Hasta pronto, chicos y chicas. Un fuerte abrazo. Bye. No, gracias a cada uno de ustedes. Qué lindos que son. Gracias. Un baile foquita. Ya, ya, ya está. Listo. Ahí tienes tu show. Listo. Ya está. Bueno, cuídense. Dua Lipa, definitivamente.